Ciudad de México, bueno, que en ese entonces era Distrito Federal, en esta fecha en particular, en esta familia, en este país, etcétera, etcétera. Todas esas, sí, Renata, todas esas pequeñas características que hacen que pues, yo exista como tal, como soy. Entonces dice, bueno, pues es que si estamos diciendo que siempre hay como una causa y efecto, digamos, ¿no? Una causa que tiene como resultado algo, pues ¿por qué? ¿Qué sucede atrás de todo eso, ¿no? O sea, porque si pensamos, bueno, es que, no sé, Ivette nació porque sus papás se conocieron y entonces tuvieron una hija. Y a su vez sus abuelos se conocieron y tuvieron hijos, y así sucesivamente. Pero si nos ponemos a ver en cada una de nuestras vidas, pues no todos los motores, digamos, atrás de nuestra existencia son los mismos. Ujú. Y entonces lo que se empieza a dar cuenta Aristóteles es que esta causa eficiente que trata de responder la palabra, pues, ¿qué hago aquí? ¿No? O sea, ¿por qué existo? Es que tiene que haber algo atrás. O sea, yo no soy como de generación espontánea. O sea, para que yo naciera, mis padres se tuvieron que haber conocido. Para que mis padres se tuvieran que haber conocido, tuvieron que haber coincidido en tiempo y en espacio, en mi caso, por ejemplo, en la universidad. Y así sucesivamente, mis abuelos, mis abuelas y así. Entonces dice, bueno, lo que nos da a entender esto es que nadie, ninguno de los seres es de generación espontánea, digamos, no nace porque sí, sino tiene que haber una causa anterior, a pesar de que la causa anterior sea distinta. Pero para que nosotros existamos, tiene que haber algo atrás, porque no es como que nacimos y ya, ¿no? O sea, para que naciéramos tuvieron que suceder varias cosas anteriores. Y entonces empieza a pensar y dice, ok, sí, pero ¿cómo empieza como toda esta cadenita? O sea, justo lo que les decía, para que yo naciera, mis papás se tuvieron que conocer. Para que mis papás se conocieran, mi papá tuvo que haberse mudado, que era de Coahuila mi papá, a la Ciudad de México para conocer a mi mamá. Y para que eso sucediera, y hay como siempre una razón atrás de todos los movimientos que permitieron que yo esté aquí hoy con ustedes, que yo exista. Uh-huh. Y entonces se empieza a preguntar, bueno, pues si todo tiene una causa atrás, pues ¿dónde inicia como este movimiento de causas, ¿no? O sea, si para que mi papá naciera, mis abuelos se tuvieron que haber conocido y a su vez para que mi abuela naciera, ¿qué son? Mis abuelos se tuvieron que haber conocido y así sucesivamente, ¿dónde para este motor? Entonces, ¿hasta aquí va quedando claro esto? Sí, Max, ¿queda más claro? Sí, Va. Y entonces dejemos esa como idea por ahí. Dice, bueno, también hay una causa final que, pues justo, finalidad implica pues que se acaba, ¿no? eh, y tiene que ver con la teleología. ¿Se acuerdan qué es la teleología? ¿Qué es la teleología? Adri, Clara y después Mireia. Este es el estudio de las causas finales. Ajá. ¿Y qué implica eso? O sea, sí, muy bien, pero con todo esto que estamos viendo, ¿qué se les ocurre? Adri, no sé si querías decir algo, o Mireia, y después Dana, y después Cam. Pues en este contexto sería, justo en este contexto, pues lo relaciono con el hecho de que, pues si todo tiene un tiempo y un espacio, ser conscientes de nuestro tiempo. Perdón, no podía prender el micrófono. Ok, muy bien, sí, por ahí va. Mireia y después Dana. pues yo creo que se relaciona en que somos finitos y en que todo que tiene que terminar, en que todos vamos a morir y así. Ok, muy bien, sí, que
una vez más, como empezamos la clase, todo está sujeto al tiempo y al espacio. O sea, yo en algún momento pues ya no voy a estar aquí porque me voy a morir, igual que todas nosotras. Dime, Dana. Sí, no, pues ya dijeron, ya era lo mismo. Vale. Entonces, la causa final tiene que ver con esta doctrina de las causas finales, ¿no? Que es la teleología. Y no nada más con, bueno, pues ya me voy a morir, todos nos vamos a morir, sino, pues estamos hablando de, pues, por qué existo, esta esencia que me hace ser distinta a Pame, que me hace ser distinta a Dana, y por qué yo estoy aquí y no otra persona. Eh, y también esta causa final tiene que ver con algo específico de cada una de nosotros, que es, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿cuál es la finalidad de mi vida? Que si se fijan, tiene que ver un montón con toda la literatura que hemos leído. O sea, con, bueno, pues es que Aquiles estaba aquí porque su finalidad en el mundo era ser guerrero y era ganar tal o cual batalla. La finalidad de Odiseo era regresar a casa. Todos tenemos, digamos, como una misión, por así decirlo, una finalidad de vida que es distinta en tanto que cada una de nosotras, pues es diferente. Entonces, la causa final tiene que ver, una, con esto de la teleología, o sea, cuando pues algo se acaba con la finitud, con la conciencia de esta finitud, que tiene que ver con la conciencia del tiempo, evidentemente, y la otra con, sí, sí, tiene que ver con los ámbitos, con, pues, cuál es el fin de la vida de Mireia, o sea, Mireia, ¿por qué está aquí? ¿Qué hace aquí? Y a lo mejor lo que hace Mireia aquí no tiene nada que ver con cuál sería mi finalidad de vida, porque pues somos distintas. Aunque en materia somos muy similares, las dos tenemos huesos, músculos, pelo, piel. Nuestra forma, nuestra esencia es muy diferente y por lo tanto nuestra causa final, nuestra finalidad en esta realidad es distinta. Eh, no sé, pensemos en pues cómo los humanos como que tenemos una finalidad distinta a la de los animales. No sé, si pensamos en un gatito. Un gatito pues come porque tiene hambre, ¿no? Y porque aunque no lo sepa racionalmente, si deja de comer pues se muere. Y un gatito tiene calor en su camita y se baja al piso porque está frío y entonces así se regula su temperatura. Pero no es algo que piense, son instintos que pide el cuerpo. Mientras que nosotras tenemos una finalidad específica. Supongamos que la finalidad de Max es la felicidad, ¿no? O sea, bueno, pues ya que estoy aquí, que ya existo y que soy tal como soy y estoy aquí, pues lo que quiero hacer de mi vida es ser feliz. Quizás su concepto de felicidad es distinto al de Clara, pero ambos quieren ser felices, esa es su finalidad. Y entonces todas las acciones que hacen para alcanzar esa felicidad son racionales. Es decir, supongamos que para Max lo que lo hace más feliz es, no sé, ir de viaje. Entonces él sabe que para ir de viaje tiene que ahorrar y para ahorrar él sabe que tiene que trabajar. Y entonces empieza a trabajar para poder ahorrar, para poder alcanzar el viaje de sus sueños. Entonces todas las acciones que va haciendo Max las hace pensando en un fin, que sería el viaje. Mientras que para Clara, eh, la felicidad está en aprender mandarín. Y entonces lo que hace Clara es que ahorra para poder tomar clases de mandarín para después irse a vivir a China. Y entonces para poder ir a vivir a China y hablar en mandarín 24/7, lo que Clara tiene que hacer es como pasos a seguir, ¿no? Lo primero es tomar clases, lo segundo es ahorrar, lo tercero es encontrar en qué podría trabajar allá y así sucesivamente. Uh-huh. Y entonces, como ya se fijaron, la finalidad, la felicidad y la definición de felicidad de Max y de Clara son distintos. Pero todas las acciones que hacen, tanto Max como Clara, los acercan a ese objetivo que los hace felices. ¿Sí queda claro? Bueno. Sí. Va. Entonces, digamos que los seres humanos intentamos ser felices y digamos que a lo que tendemos, se supone, según Aristóteles,
tendemos a ser felices. O sea, nuestra tendencia natural es hacia la felicidad. Y entonces se supone que todas nuestras acciones van como acercándonos más a esa felicidad. Ujú. Todos los movimientos que hacemos se orientan hacia ese fin. Entonces no importa lo que nos haga feliz, igual ya a Mireia le hace feliz una cosa y a Adri otra, pero ambas están orientando todos sus movimientos, todas sus acciones, sus pensamientos, su energía hacia aquello que las hace felices. ¿Sí queda claro? ¿Hasta aquí? Sí, Y entonces aquí ya se pone más compleja la cosa. Sí quedan claras la teoría de las cuatro causas. Dice, bueno, para que todo ser sea ser humano, están cuatro cosas. La primera, materia, nuestro cuerpo, o sea, hueso, sangre, piel, músculo, etc. Después necesitamos forma, lo que hace que Dana sea Dana y no sea Adri. Ujú. Que eso no cambia. Es aquello que no podemos ver, porque yo te puedo decir, ah, bueno, es que los ojos de Dana son de tal o cual color, porque lo veo. Bueno, en este momento no lo veo, pero lo podría ver. Eh, pero la esencia de Dana, cómo es su personalidad, las cosas que hacen que ella sea ella, no las puedo ver. O sea, es a través de la razón que digo, ah, pues es tímida, ah, pues es tal, ah, pues es lo que sea. Ujú. Y eso sería nuestra esencia. Son cosas que, les digo, está con nosotros desde que nacimos hasta que morimos. Después, cuando juntamos materia y forma, está el helioformismo. Todas somos aquí seres helioformes, que somos materia y forma, materia y esencia. Acuérdense, forma igual a esencia. Después está la causa eficiente. La causa eficiente lo que trata de responder es, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué existo? ¿Por qué soy lo que soy? ¿Por qué nací aquí? ¿Por qué tengo la edad que tengo? ¿Por qué tal cual? Todo lo que quieran preguntar acerca de ustedes. Dime, Adri. Tengo una duda que tal vez sea muy absurda, pero no me quiero quedar con la duda. ¿La esencia la tienen todos los objetos o solo los seres vivos? Solo los seres vivos. La teoría de las cuatro causas, acuérdense que es la explicación de los seres vivos. Ujú. O sea, no estamos describiendo una taza, estamos describiendo aquello, o sea, los seres vivos, ni siquiera los animales, ni siquiera los seres vivos, sino los seres humanos, ¿va? Ah, ok, gracias. Eh, esta causa eficiente va a estar vinculada al movimiento, porque para que yo existiera, mis papás se tuvieron que haber conocido, y para que mis papás se tuvieran que haber conocido, mis abuelos maternos se tuvieron que conocer, y mis abuelos paternos se tuvieron que conocer, y así sucesivamente. La causa final es, por una parte, la cuestión teleológica, es decir, la conciencia de la finitud, de que, pues bueno, yo en unos años me voy a morir. Y Renata igual, y Luisa igual, y Clara igual, y así sucesivamente. La otra parte de esta causa final es esto que hablábamos de cómo nuestras acciones tienden a nuestra causa, a nuestra, digamos, aquello que buscamos, porque todos tendemos hacia algo. Según Aristóteles, eso a lo que los seres humanos tendemos es hacia la felicidad. Y entonces cada una de nosotras, todas nuestras acciones, nuestra energía, tiende hacia eso que entendemos como felicidad, ¿no? Ponemos el ejemplo de Clara entiende la felicidad como irse a vivir a China y hablar mandarín. Entonces todas las acciones que tome Clara es para irse a China a hablar mandarín. Mientras que para Max es irse a viajar al Caribe. Entonces todas las acciones que haga Max son para ir a viajar al Caribe. Porque hacia eso tiende su ser, hacia eso tiende, ajá, esa persona en específico. Hasta aquí todo va más o menos bien, más o menos claro. sí. Mireia y después Bren. Pero esto de la felicidad como causa es algo que compartimos todos y es la principal causa de todos. ¿O solo ponías como ejemplo de que yo, por ejemplo, puedo tener la felicidad como causa? En general, lo que dice Aristóteles es que todos los seres humanos tendemos hacia algo. Y ese algo, que es una generalidad, es la felicidad.
No importa lo que tú entiendas como felicidad, puede ser algo diferente a lo que Brenda entienda como felicidad, pero todos los seres humanos tendemos hacia algo y ese algo, la mayoría de las ocasiones, es la felicidad. Entonces, como que para cumplir eso, ¿no? Ese rol y ser felices, hacemos ciertas cosas. ¿Sí queda claro? Ah, sí, sí, vale, ya lo entendí. ¿Vale? Lo veíamos, por ejemplo, si lo pensamos como en términos de literatura, lo que va a hacer feliz a Aquiles es pues, matar a Héctor, ¿no? Porque está enojado. Pues, para quitarse el enojo y regresar a algo que sería similar a la felicidad, lo que tiene que hacer es matar a Héctor. Y entonces esa sería su tendencia, hacia dónde tiende el ser. Uh-huh. Sí, espero que quede más claro. Si no, me dicen y lo vuelvo a explicar. Dime, Brenda. Ah, sí, yo tengo duda que entonces cuando alcanzamos esta felicidad, como que nuestro tiempo y espacio acaban también, o como que esa felicidad se va renovando o vas buscando como otras cosas que te den felicidad. Pues justo es lo mismo que planteaba Platón y ya mucho más adelante Schopenhauer, que nunca alcanzamos la felicidad. Bien padre. Nada más la queremos, pero nunca la podemos tener. Porque justo puede cambiar. O sea, ya una vez que Clara está en China, hablando mandarín 24/7, dice como, ah, pues está padre y todo, pero lo mío es tal cosa. Y entonces se convierte en pues una como búsqueda inalcanzable, pero a lo que tiende el ser es a buscar aquello que nos hace felices. Que es lo mismo que decía Platón, en donde decía, bueno, la felicidad está en el conocimiento mismo, entonces por eso el ser humano siempre está buscando el conocimiento. Entonces, ahí, por ejemplo, en esto que decimos de continuidades y rupturas, pues hay una continuidad, donde los seres humanos tenemos como un objetivo, ¿no? Tendemos hacia algo por naturaleza y hacia aquello que tendemos, lo que nos mueve, lo que nos hace como hacer cosas, es la felicidad. Uh-huh. Y lo mismo que decía Platón, pero para Platón la felicidad es el conocimiento mismo. Uh-huh. Eh, ¿Hasta aquí tienen alguna otra duda o comentario? No, Va. Y entonces aquí ya, dime, Adri. Entonces, en realidad, la diferencia entre felicidad es que para Platón es el conocimiento y para Aristóteles depende como de cada quien su felicidad. Sí. Y entonces, o sea, como que justo para Platón que sea el conocimiento implica como este motor que nos hace querer llegar al mundo de las ideas, porque pues ahí está el conocimiento verdadero. Mientras que para Aristóteles, como el mundo de las ideas no existe, la persecución de la felicidad, ¿no? Hacia lo que tendemos, pues tiene que ser algo que esté aquí, en este mundo. Uh-huh. Y entonces también por eso varía. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí Sí, quedó claro? Va. Y entonces aquí una vez se Aranza, ¿tienes alguna duda? Aranza, dime, Luisa. por ejemplo, ahorita de lo que dijo, bueno, lo de Platón, digamos que la causa motriz de Platón sería esta idea del conocimiento y ese conocimiento lo va a hacer y ese, o sea, y esa búsqueda lo va a hacer pues justo eso, o sea, va a encaminar sus acciones a eso, o sea, a esa búsqueda del conocimiento. Exacto. Aranza, tienes tu micrófono prendido. En Platón, ¿qué es lo que veíamos con el amor? Pues el amor es el que hace que hagas cosas, porque acuérdense, el amor es el deseo de aquello que no tenemos. Y entonces en este caso sería la felicidad, el conocimiento. Y entonces todas nuestras acciones, digamos, como que van a tratar de acercarnos a eso que no tenemos, ya sea el conocimiento, ya sea lo que sea, ¿no? ¿Sí?
¿Queda más claro? Sí. Va. Entonces, decíamos, bueno, aquí ya se empieza como a complicar un poquito más la situación, porque hay otro apartado que es el ser y sus significados. Y con el ser y sus significados, les digo, todo empieza a ser más difícil, que es la parte de Parménides. Aquí viene. Aranza, tu micrófono. Entonces, decíamos que, haz cuenta que como la manera de explicar la realidad en muchas ocasiones es por cachitos, ¿no? O sea, pensemos, y que es justo como lo hacemos hoy en día, es algo muy particular. O sea, pensemos cuando vamos al doctor, no sé, te duele el pulmón y entonces vas al neumólogo. Y el neumólogo no sabe nada de ginecología. Y entonces no sabe nada de la piel, de la dermis, ¿no? Y entonces como que vas estudiando una cosa por una. O sea, te duele la uña del dedo gordo del pie y vas a la persona que se dedica a las uñas del dedo gordo del pie, ¿no? Y entonces Aristóteles dice como, no podemos entender nuestra realidad si solo como que nos ponemos a estudiar la uña gorda del pie o la dermis, o necesitamos entender todo en la realidad. Necesitamos como que agarrar no nada más cachitos particulares de la realidad, sino encontrarlo todo, ¿no? Y entender, digamos, como el ser en cuanto tal dentro de su realidad, como en su totalidad, no solo un cachito. No solo podemos, por ejemplo, estudiar el arte, sino tenemos que, para entender el arte, tenemos que entender toda la realidad que crea el arte, al artista, a su... dime, Brenda. Que creo que seguramente se le trabó la compu, pero no sé si usted, como es la que inició la sesión, la puede silenciar. No tengo idea cómo hacer eso. Ah, ya vi. Ya la silencié. Ok. Entonces, bueno, ya la silencié, pero cuando regrese, pues ahí está. Entonces, lo que empieza como a plantear Aristóteles es, no vamos a únicamente hacer como un análisis de una partecita de la realidad o de una partecita del ser. Necesitamos entender al ser en su totalidad y a la realidad en su totalidad. O sea, no nada más un cachito, ¿no? Ni el cachito de la doxa o el cachito, no, no, todo, todo. Hasta aquí esto va más o menos bien. Sí. Entonces, dice, bueno, pues acuérdense que va de lo general a lo particular siempre. Ay, espérenme un segundo, perdón. Perdón. Y entonces, para explicar al ser en su totalidad y a la realidad en su totalidad, como que idea unas categorías, que son, acuérdense, siempre de lo general a lo particular. Y esas categorías son la sustancia y los accidentes, que tiene que ver con todo lo mismo que estábamos hablando acá, de las 4 causas. Entonces dice, bueno, pues toda persona tiene sustancia, que es tu esencia o tu forma. Ay, no, esperen, se me está acabando la pila. Y tu esencia o tu forma tiene que ver entonces con aquello que eres tú. Y tu esencia o tu forma es aquello con lo que naces y pues nunca cambia, digamos, ¿no? O sea, por más que tú te vuelvas viejita y como que tu cuerpo, por ejemplo, tu materia cambie,
pues tu esencia, que sería algo similar al alma platónica, nunca cambia. Y entonces, desde que naces hasta que mueres, vas a tener la misma esencia, es decir, la misma sustancia. Y por otro lado está aquello que es la forma. Perdón, es que fui por el cargador. Aquello que es los accidentes, perdón, sí cambian. Los accidentes son aquello que es como es, pero pudo haber sido de otra forma. Por ejemplo, los accidentes son aquello que está, digamos, como en mano desde el destino un poco. O sea, puedo ser así, pero puede ser diferente. ¿A qué nos referimos con los accidentes? Un ejemplo que se me ocurre muy menso, pero para que lo entiendan. Yo tengo los ojos casi negros. Eso es un accidente. Mis ojos pudieron haber sido verdes, como los de mi papá, pero los tengo negros, como los de mi mamá. Pero pude haberlos tenido verdes. Algo que pudo haber sido, pero al final no fue, ¿no? Y al final los tengo y los heredé oscuros como los de mi mamá. Pero la sustancia, yo, aunque hubiera tenido los ojos verdes o los ojos como los tengo, seguiría siendo Daniela. Eso que me hace a mí ser yo. Entonces, la sustancia es aquello que nunca cambia y los accidentes son aquello que está en constante cambio y que pudo ser de otra forma. Dime, Brenda. Sí, entonces estas categorías del ser solo van a ser para pues el ser helioforme, ¿no? Para el ser humano, sí. Y todos los seres humanos somos helioformes. Entonces, acuérdense, vamos de lo general a lo particular. Entonces, lo primero que dice es, bueno, ¿cómo voy a describir al ser? Teoría de las 4 causas. Tenemos que ser materia, piel, huesos, sangre. Tenemos que tener forma, esencia o sustancia, que es lo mismo, que es aquello que hace que Brenda sea Brenda, que Adri sea Adri y que yo sea yo. Y que es algo con lo que nacemos hasta que nos morimos, ahí sigue. Sin importar nuestra materia, sin importar si mi pelo ahora es negro y después va a ser, supongo que gris o blanco. Eso no importa. Yo no ha cambiado mi forma, no ha cambiado mi esencia, sigue siendo la misma. Después está la causa eficiente o motriz que responde a la pregunta ¿por qué existo? Y después está la causa final que tiene que ver con la teleología y con este como motor que nos hace querer alcanzar aquello hacia lo que tendemos, que sería la felicidad. Y después dice, bueno, sí, muy bien, todas esas 4 cosas, va. Pero para explicar al ser, no puedo solo explicar al ser y ya, o explicar al ser en cachitos, sino tengo que explicar al ser en su totalidad y explicarlo en su realidad, en su totalidad. Y para eso crea estas 2 categorías, que son la categoría de sustancia, que como ya les decía, la sustancia es aquello que hace que yo sea yo y que yo no sea igual a Clara, y eso que no cambia, ¿no? Y después están los accidentes, que es lo que les decía ahorita. Pues por azares del destino, yo heredé los ojos de mi mamá y no los de mi papá. Pero aunque yo hubiera tenido los ojos verdes de mi papá y no los ojos oscuros de mi mamá, yo hubiera sido yo. No importaría. Hubiera sido, mi esencia hubiera sido la misma a pesar de que hubiera tenido los ojos verdes o los ojos oscuros o uno y uno. Da igual. Dime, Dana. O sea, estos serían un poco como la materia y la forma, ¿no? O sea, la sustancia es un poco como la forma y la materia es un poco como relacionada con los accidentes. Sí, nada más que todavía los accidentes son un poquito más complejos, ahorita te los voy a nombrar, pero sí. La sustancia, acuérdense, sustancia, esencia, forma, es lo mismo. Entonces, cuando nos la encontremos por ahí, nos referimos a la misma cosa, que va a ser algo muy similar, que lo vamos a ver más adelante, al alma platónica. Porque acuérdense, el alma también en Platón es aquello que no cambia y aquello que busca llegar al mundo de las ideas, porque ahí, como es eterna, pues siempre va a estar, etcétera, etcétera. Dime, Luisa. Bueno, es que yo tenía la duda si, por ejemplo,
si cuando dicen, él pudo haber sido tu papá, o sea, hubieras a lo mejor sido en cuanto a materia diferente, pero tu esencia hubiera sido la misma, y eso valdría también como un accidente o no. Déjenme les explico cuáles son las categorías de accidente y a ver si lo resuelves, ¿va? Si no te ayudo. Sí, Acuérdense, siempre a este señor le gustaba de lo general a lo particular y hacer como de una categoría una subcategoría y de la subcategoría otra subcategoría y así sucesivamente. Entonces dice, bueno, teoría de las 4 causas, 4 cosas, y después todavía están las categorías del ser, que se van a dividir en 2. La primera es la sustancia, aquello que no cambia, aquello que hace que Renata sea Renata, que Aranza sea Aranza. Y después está aquello que son los accidentes, que es aquello que es así, pero pudo haber sido de otra forma. Y los accidentes los va a dividir a su vez en tipos de accidente. Está el accidente de cualidad. Vamos a pensar en, por ejemplo, yo tengo la cualidad de ser, no sé, paciente, pero pude haber sido súper impaciente. O sea, como soy, pude haber sido de otra forma. Está después la cantidad. Adri es millonaria y quizás al día siguiente, si hace una mala inversión en la bolsa, se vuelve pobre. O pudo haber sido pobre y al revés, se vuelve millonaria. Es una cuestión de cantidad. Ayer tenía mucho dinero, hoy no tiene nada, o al revés. Pero Adri sigue siendo Adri, con los millones o sin los millones. Está la cuestión de relación, que tiene que ver con lo que dice Luisa. Yo ahorita no soy madre, pero quizás en un futuro sea madre. Entonces mi relación con esa persona que nazca, pues va a ser nueva. Pero bien podría yo ser madre o quedarme así sin ser madre. Entonces la relación cambia. Y también cambia en cuando alguien muere, por ejemplo. Yo ahorita soy hija porque tengo a mis 2 padres, ¿no? Pero cuando mueran, pues voy a ser huérfana. Entonces la relación pues cambia y así sucesivamente. Después está la cuestión de la acción. Yo ahorita puedo nadar, eso es un hecho, ¿no? Yo nado, pero pudo ser diferente, pude no haber aprendido a nadar. Puedo, no sé, esperemos que no, tener algún tipo de accidente o lo que sea y pues ya no saber nadar. Tendría que volver a aprender cosas que son, pero pudieron haber sido de otra manera. Después está la pasión. Yo tengo pasión por Platón, por Aristóteles, ¿no? Pero pude haber tenido pasión por la ingeniería automotriz. No la tuve, pero podría haber sido. Lugar. Yo nací en la Ciudad de México, pero bien pude haber nacido en Coahuila. De ahí es mi familia paterna. Pude haber nacido ahí, pero no, nací aquí. Y una vez más, aunque hubiera nacido en Coahuila, yo seguiría siendo yo. Haya nacido aquí o haya nacido en Saltillo. Da igual, eso no afectaría mi sustancia, solo afectaría el lugar. Puede ser que mañana me mude a Inglaterra y yo voy a seguir siendo la misma aquí o en Inglaterra o en China o en Viena. Soy la misma persona, pero en diferente lugar. Cosas que pueden ser, pueden cambiar, pero no afectan mi sustancia. Les digo, si yo mañana me mudo a Inglaterra, pues sigo siendo yo, nada más estoy en otro lugar, pero no voy a cambiar mi sustancia. Y después está el accidente del tiempo. Yo soy la misma que hace 30 años, nada más que hace 30 años era una niñita de 2. Yo voy a seguir siendo la misma cuando tenga 90 años. Entonces el tiempo transcurrió, pero yo, mi sustancia, mi esencia, mi forma, no ha cambiado. Desde que tenía 2 años hasta que tenga 90, pasando por todas las edades que están ahí intermedias. El tener. Yo ahorita
tengo 2 perros y un gato. Mi perrita tiene 18 años, se va a morir y me voy a quedar con un perro y un gato. Entonces ya no tengo 2 perros. Podría tener 3, podría tener 8, podría no tener. Podría tener 5 casas, por desgracia no las tengo, solo tengo una. Podría tener lo que ustedes quieran, no lo tengo. Y eso no me haría, o sea, aunque tuviera 5 casas, tenga 3 perros o 2 perros o un perro, no cambia mi esencia, no cambia mi forma. Dime, Brenda. Ah, sí, es que estoy confundida entre el accidente de cantidad y el de tener. El de tener es este que acabo de decir y el de cantidad es algo que puedes tener también o algo tuyo. O sea, imagínate que ahorita yo engordo 30 kilos. Tengo 30 kilos más, mucha cantidad, pero yo no he cambiado. Yo sigo siendo yo. Imagínate que ahorita me rapo, pues ya no tendría pelo. Ujú. Pero yo sigo siendo yo. Y el otro es tener. Yo tengo 2 perros y un gato. Y así sucesivamente. Ujú. Los accidentes, entonces, como ya vieron, no nos cambian sustancialmente. O sea, yo puedo ser rica, puedo ser pobre, pude haber nacido en Coahuila, pude haber nacido en la Ciudad de México. Puedo tener 90 años, puedo tener 2 años, puedo tener los ojos verdes, puedo tener los ojos oscuros. Pero hay algo que no cambia. Puedo ser millonaria, puedo ser pobre, puedo vivir en Inglaterra, puedo vivir aquí, puedo vivir en China. Y yo sigo siendo yo, porque mi sustancia no se ha corrompido, mi sustancia está ahí. Ujú. Y entonces eso aquí en Inglaterra, en Viena o en China, pues yo voy a seguir siendo yo. Rica, pobre, rapada o no rapada, con hijos o sin hijos, con 90 años o con 2. Lo que no ha cambiado es lo que me hace ser yo, que es la sustancia, forma o esencia. ¿Hasta aquí va más o menos bien? Sí, Va. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Ok. Entonces, em, aquí viene Parménides, que tiene que ver con estas cuestiones de movimiento. Parménides va a decir, yo no creo que el movimiento sea algo que determine las cosas. Que acuérdense que Aristóteles dice, todos estamos sujetos al tiempo y al espacio, por lo tanto al movimiento. Lo que dice Parménides es, lo que es, y lo que no es, no es. ¿A qué se refiere eso? Lo que es, por ejemplo, regresemos a las sustancias de accidentes. Yo, ojalá, ¿no? Sería millonaria. Lo que es, Daniela es millonaria. Y lo que es, no es. Daniela no es pobre. Estamos de acuerdo que todo tiene una lógica. Pero aquí lo que está diciendo Aristóteles es, no, Daniela en este momento es millonaria, pero mañana quizás es pobre. O al revés, porque todo está en movimiento. ¿Sí queda claro eso? Sí, Entonces no podemos pensar en que yo siempre voy a ser millonaria, porque todas las cosas, de acuerdo a Aristóteles, están en un movimiento continuo. Entonces podría perder mis acciones y quedarme pobre. O al revés, podría de ser pobre a volverme rica. Y entonces no sería una cosa siempre. Y lo que dice Parmenides es no, lo que es y lo que es no es. Y ya está, punto final. Y Aristóteles dice, no, porque todo eso son accidentes y están sujetos al cambio. Tan pudo ser rica como pudo ser pobre. Tan pudo ser de 90 años como puede ser de 2. Tan puede vivir en China como puede vivir en Inglaterra, como puede vivir en Viena. Entonces, hasta aquí sí queda claro. Ya Parménides un poquito más claro.
Entonces, a partir de esta como refutación a lo que dice Parménides, que si se fijan lo que está diciendo Parménides es que las cosas son estáticas, que las cosas son como son y hasta ahí se queda la cosa. Aristóteles dice no, lo que se queda tal y como es la sustancia, pero los accidentes hacen que las cosas muten, que las cosas cambien. Lo que decíamos, no sé, Brenda ahorita puede de Naucalpan tomar algún transporte, tomar su coche y llegar a la Ciudad de México y sigue siendo Brenda. Y ahora Brenda va a estar en otro lugar. Adri se ganó la lotería, Adri es rica, pero sigue siendo Adri. Yo engordé 50 kilos, esperemos que no, pero ahora soy gordita, pero sigo siendo yo. Entonces ya hubo cambio de lugar, cambio de pertenencia, cambio de cantidad. En algún futuro, espero muy futuro, ya no voy a ser hija, voy a ser huérfana. Pero sigo siendo yo, y así sucesivamente. Y entonces Aristóteles dice, bueno, pues todas estas cosas que cambian únicamente son los accidentes, que acuérdense, está la cualidad, la cantidad, la relación, la acción, la pasión, el lugar, el tiempo y el tener. A lo mejor Idan ahorita dice, sí, yo quiero ser historiadora del arte, por supuesto que sí, me encanta, es mi pasión, pero en 10 años dice, lo mío ahora es la odontología. Ya estuvo bien del arte, a mí me interesan los dientes. Y cambia su pasión. Pero eso no quiere decir que Dana haya cambiado en esencia. Y entonces Aristóteles con esto contradice a Parménides y lo estático del ser, ¿no? Y de lo que es. Y entonces Aristóteles dice, bueno, pues es que no es tan sencillo nada más en dividir las cosas en materia, forma, causa eficiente, causa final y después las categorías del ser que son sustancia y accidente, sino todavía se viene más complejo, ¿no? Acuérdense de general a particular y seguimos subdividiendo y haciendo subcategorías de todo. Y lo que dice es, bueno, pues es que las cosas se van a dividir en acto y potencia. No sé si le puedes cambiar, por Fadri, a la que sigue. Muchas gracias. Y el acto y la potencia quiere decir lo que eres y lo que puedes llegar a ser. Supongamos que ahorita Brenda en el, digamos, acto es muy buena estudiante, puro 10, y tiene la potencialidad, por ser tan buena estudiante, puro 10, de ganarse una beca e irse a estudiar la maestría. O sea, la potencialidad de ser maestra. Voy camino. Pero digamos, en el acto, ahorita lo que es Brenda es una buena estudiante de licenciatura. Pero tiene la potencialidad, por ser tan buena estudiante de licenciatura, de ganarse una beca e irse a estudiar y convertirse en maestra. Dime, Cami. Acto y potencia de qué son división. Acto y potencia también son divisiones. Acuérdate que estamos tratando de describir al ser. Entonces, primero dice, bueno, sí, ok, el ser, muy bien el ser, y empieza a dividirlo por las 4 causas. Después de esas 4 causas dice sustancia y accidente, que son todo lo que ya vimos. Tú puedes vivir aquí o puedes vivir en China, pero sigue siendo tú. Tú puedes ser pobre o rica, pero sigue siendo tú. Viejita o joven, pero sigue siendo tú. Madre o hija, pero sigue siendo tú. Y así sucesivamente. Y después dice, ok, sí, órale va, ¿no? Y estos accidentes implican que las cosas se mueven, ¿no? O sea, si tú te mudas ahorita a Chile, pues te moviste de lugar, ¿no? Eh, y dice, pero no se queda ahí como en algo tan sencillo como decir la sustancia y los accidentes, sino que también estamos divididos en acto y potencia, lo que somos en el presente y lo que podemos llegar a ser. ¿Sí queda claro, Camille? Sí, gracias. Va. ¿Alguien más tiene alguna duda hasta aquí? No, Va. Y entonces, bueno, este acto y potencia, les digo, es Brenda, muy buen estudiante, puro 10,
ese es su acto, es su presente. Pero es tan buen estudiante que a lo mejor y se puede ganar una beca para ser maestra. Su potencialidad sería ser maestra. Pensemos en, no sé, si biológicamente estoy hablando, si no tienes ningún impedimento médico, cualquier mujer en edad fértil tiene la potencialidad de estar embarazada. No es que estés embarazada en este momento, pero tienes la potencialidad de embarazarte. Y lo podemos entender como lo que somos en este momento y lo que podemos llegar a ser. O sea, acuérdense de esta frase de, tiene potencial, ¿no? Yo le veo mucho potencial, o sea, lo que puede llegar a ser, cuál es la potencia que puede alcanzar, que tiene que ver con el tiempo, lo que puedes llegar a ser con el tiempo. Pensemos, Brenda puede llegar potencialmente a ser maestra después de que curse la maestría. Tiene una, digamos, dura 2 años. Yo podría llegar a ser mamá después de 9 meses. Otro tramo de tiempo. Y así, todo tiene un acto, un presente y una potencialidad en un futuro que está sujeta pues a que transcurra el tiempo. Después, lo podemos entender también como, digamos, la manera en la que una semilla, pues en el momento es semilla ya, pero la semilla, pensemos en una semilla de maíz. En el presente la semilla es semillita y ya está, pero tiene la potencialidad, llevémoslo muy al extremo, de ser tortilla, ¿no? Y entonces necesitamos del tiempo, necesitamos agua, necesitamos, etcétera, etcétera, pero esa semilla tiene potencialidad de tortilla. En un futuro, después de que se coseche, crezca, se procese el maíz, puede ser tortilla. Entonces, ese movimiento entre la semilla y la tortilla, digamos, es el tránsito del acto a la potencia. Entonces, para Aristóteles el movimiento es del acto a la potencia. Hasta aquí todo va más o menos claro. Va. Y entonces, pues si se dan cuenta, como que todas estamos en movimiento todo el tiempo. ¿No? No hay nada que esté fijo. Por lo tanto, Aristóteles pensaba que si las cosas se movían o están en constante movimiento o cambian, tiene que haber alguna causa. O sea, no es así como, digamos, por arte de magia que las cosas cambien, sino que tienen que tener una causa. Y se da cuenta que todo lo que se mueve tiene que ser movido por algo, que tiene que ver con la causa eficiente, la causa número 3. En la que, acuérdense, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué existo? Ah, bueno, pues tú existes porque tus papás se conocieron en la universidad. Y para que tus papás se conocieran, tus abuelos maternos se tuvieron que haber conocido y tus abuelos paternos se tuvieron que haber conocido y así sucesivamente. ¿Y qué es lo que mueve todo eso? Porque no podemos hacer como una, digamos, cadenita interminable en la que, y entonces mis tatarabuelos y así sucesivamente. ¿Cómo empieza toda esa cadena que permite que yo esté aquí y que yo sea movimiento? Que yo tenga la potencialidad de convertirme en astronauta, que yo tenga la potencialidad de tal o cual cosa. ¿Qué es aquello que hace que todo esté en movimiento constante? O sea, porque si pensamos, pues toda nuestra vida, que es como empezaba diciendo Aristóteles, está sujeto al tiempo y al espacio. Es decir, nos estamos moviendo todo el tiempo. O sea, mañana ustedes van al claustro y ya se movieron. Mañana pues ya estamos más viejas, ya nos movimos. Mañana tal o cual cosa. O sea, estamos siempre, siempre en movimiento, cambiando, 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 cambiando. Y entonces dice, bueno, pues es que tiene que haber algo que empiece ese movimiento. No sé si han visto como estos videos
según yo son súper adictivos, como de fichitas que se van moviendo, o sea, no sé, que es un dominó y que le dan como un garnuchazo y entonces van todas las fichitas empujando otra cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa. Y así sucesivamente, ¿los han visto? Va. Entonces lo que dice es, ¿qué es eso que empieza el movimiento? O sea, si todas las fichitas están ahí quietecitas, ¿qué es ese garnuchazo, ese empujón que hace que todo se vaya empujando poco a poco uno a otro, y siga la cadenita así hasta el infinito? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es eso que genera movimiento? Y entonces dice, bueno, pues tiene que haber algo que sea lo primero que empiece ese movimiento, y lo va a llamar como el dios aristotélico. Ese primer motor que inicia todos los motores, que inicia todos los movimientos, va a ser conocido como, eh, ay, perdón, como dios aristotélico. Uh-huh. O motor inmóvil. Entonces, ese motor inmóvil también va a ser conocido como sustancia suprasensible. La sustancia suprasensible, curiosamente, va a tener todas las mismas características que una idea platónica, que si se acuerdan es eterna, es inmóvil, es un acto puro, es perfecta en sí misma, no hay una igual a ella, solo es, ¿no? Que son las mismas características que Platón le va a dar a la idea. Y entonces lo que dice aquí Aristóteles es, por supuesto que es eterno e inamovible, porque no hay una como fuerza mayor que lo pueda empujar. Por lo tanto, va a ser como este dios aristotélico o sustancia suprasensible. Uh-huh. Hasta aquí todo va bien. La sustancia suprasensible o dios aristotélico no va a tener ni acto ni potencia, porque ya decíamos, bueno, pues Brenda tiene la potencialidad de ser maestra. Eso quiere decir, pensando como en términos muy básicos, que hay una mejora, ¿no? En la educación de Brenda. Perdón, pero el dios aristotélico ya es perfecto, ya no necesitaría nada más, por lo tanto no tiene potencia, únicamente es acto, únicamente está en el presente y es estático, no se mueve. Les digo, es la misma características que tendría una idea platónica. Déjenme nada más apuntar aquí. Vamos a hacer rapidísimamente. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Seguras? No, Ok, entonces así como como un resumen súper extremo, sería el siguiente. Pues metafísica es lo que va más allá de la física, ¿no? Y esto que va más allá de la física implica tratar de describir y de entender todas las categorías del ser y entender al ser en su totalidad, al igual que la realidad en la que habita el ser. Y para eso va a decir, bueno, pues lo mío es hacer categorías de todo. Y empieza hablando de la teoría de las 4 formas, de las 4 causas, que somos materia, huesos, sangre, venas, músculo, pelo, piel, etcétera. Somos forma, nuestra esencia o sustancia, aquello que hace que Adri sea Adri, que Clara sea Clara y que Max sea Max. Después está la causa motriz o causa eficiente, que trata de responder a, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué existo? Y después está la causa final, que se divide en, no sé si le puedas cambiar a las diapositivas de arriba porfa, Adri, para que vayamos viendo lo que voy diciendo. Y después a la de arriba más bien, porfa. Estamos haciendo como resumen. Perfecto, mil gracias. Después están las categorías del ser, que es pues, sustancia y accidente. La sustancia es aquello que es perfecto, que no cambia y que hace que Clara sea Clara, que Aranza sea Aranza y que Dana sea Dana. Están los accidentes, que si recuerdan, los accidentes son de lugar, de cantidad, de pasión, acción, tener, tiempo, lugar, relación, pero que no afectan nuestra sustancia. Es decir, Brenda puede vivir en Naucalpan,
o en el centro de la Ciudad de México y no afecta que Brenda sea Brenda. Dana puede vivir en Italia o puede vivir en México y no afectan que Dana sea Dana. Adri es millonaria un día y es pobre el otro y no afecta que Adri sea Adri y así sucesivamente. De hijos a madres, ¿no? Que es este como parentesco, etc. Y después le puedes cambiar a la que sigue, por Adri. Después de esta como categoría del ser, dice, bueno, sí, pero aparte de eso, de ser sustancia y accidente y de las 4 causas, está la cuestión del movimiento, ¿no? Que tiene que ver con esta causa final, con esta causa eficiente, perdón, que es, pues, ¿qué hago aquí? ¿Por qué existo? ¿No? Y que decíamos, bueno, pues es que si mis papás no se hubieran conocido y si mis abuelos no se hubieran conocido, entonces hay como toda una cadena de eventualidades que permiten mi existencia, pero ¿qué es lo que como que dispara esas eventualidades? Y dicen, no, pues tiene que haber un motor de motores, algo que empuje a que todas esas cositas empiezan a pasar y permitan que yo exista como existo hoy en día en este lugar, en este, etcétera, etcétera. Y es lo que vamos a llamar sustancia suprasensible o motor inmóvil, ¿no? O Dios aristotélico. ¿Qué es esta sustancia perfecta en sí mismo, que tiene todas las características de la idea platónica? Eterno, inamovible, perfecto en sí mismo, que no cambia, eterno, etcétera, etcétera. Y pues como ya es tan perfecto, no tiene potencialidad, ¿no? Porque no es que pueda llegar a ser mejor o pueda llegar a ser otra cosa. Porque si es eterno y no cambia, pues no puede llegar a ser otra cosa, que es lo mismo que una idea. Y acuérdense, nosotras, seres humanos comunes y corrientes, somos acto y potencia, lo que somos ahorita y lo que podemos llegar a ser. La semilla, acuérdense, de semilla a tortilla, de lo que ustedes quieran a la potencialidad, que pues eso nos como que amarra evidentemente a pues estar sujetos al tiempo y al espacio, a este movimiento constante, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, no, Me dan, Yo creo que tengo una duda sobre el motor inmóvil, o sea, bueno, esta parte. O dime. sea, no me acuerdo bien dónde va, o sea, en la parte de los grupos, digo. ¿Cómo que en la parte de los grupos? O sea, ¿era relacionado a la parte de la causa final o de la causa eficiente? Empieza la causa eficiente a decir, acuérdate, es un ejemplo muy inmenso, pero pues para que tú hubieras nacido y hubieras sido lo que eres hoy, tus papás se tuvieron que haber conocido. Porque si no hubieran sido ellos dos, tú hubieras sido otra cosa. Entonces tú existes gracias a que esa persona en específico y esa otra persona en específico te tuvieron. Y para que eso sucediera, tuvieron que coincidir en espacio, tiempo, tus abuelos y así sucesivamente. Son muchas como características pequeñitas que permitieron que tú existas como existes hoy en día. Y entonces eso como que trata de responder, pues, ¿por qué existes tú? ¿Por qué existo yo? ¿Por qué existe Max? Y entonces Aristóteles dice, bueno, ok, sí, quiere decir que existimos por como casualidades pequeñas y porque todo está en movimiento. Es decir, si, por ejemplo, en el caso de mis papás, si mi papá no hubiera venido a la Ciudad de México a estudiar, no hubiera conocido a mi mamá. Entonces él tuvo que tener una acción, un desplazamiento, un movimiento y pues al final nací yo, ¿no? Y entonces lo que dice Aristóteles es, ok, toda nuestra causa eficiente o causa motriz está vinculada entonces al movimiento. ¿Eso queda claro? Pero después, para que haya movimiento, pues como que son, digamos, muchas, como una cadena de sucesos, ¿no? O sea, para que mi mamá naciera, mis abuelos se tuvieron que haber conocido y después mis bisabuelos y así sucesivamente. Pero no puede ser una cadena infinita, es lo que dice Aristóteles. No puede ser que mis abuelos y mis bisabuelos y mis tatarabuelos, sino dónde empieza todo este movimiento. Y lo que dice es, pues tiene que haber un primer motor, un primer movimiento que inicie esta cadenita. Y es lo que llama el dios aristotélico, sustancia suprasensible, motor inmóvil. Entonces sería
en la causa eficiente o causa motriz. Perfecto, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna duda hasta aquí? No, todo bien. ¿Va quedando más o menos claro? Sí. Ok, qué bueno. Entonces, pues lo dejamos hasta aquí y lo revisamos la siguiente clase.